vez porque la tercera nota va a ser muy sencilla de puras cosas así. Vamos a afianzar un poquito mucho más lo de diseño. Entonces es, es clave ese pedazo. Entonces, esto lo hablamos la clase pasada y vamos a retomar desde ahí. Vamos a retomar en lo que veníamos hablando, de los ensayos. Perdón un segundo acá. Ta, ta, tara. Mm, 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 mm. Estuvimos hablando la clase pasada de los tipos de ensayos, ¿cierto? Fue lo último que hablamos, según lo que ustedes me dijeron ahorita. Ujú. Pero no veo ya vi. Ok, estamos hablando de este tipo de cosas. Entonces, retomando acá, esta prueba es la prueba de, ¿quién me dice? Prueba de compresión. Perfecto. ¿Cuántos esfuerzos hay involucrados en esa prueba? ¿Cuántos esfuerzos hay involucrados en esa prueba? ¿Cuántos esfuerzos hay involucrados? Pero no todos. Espere que Alfredo tiene problemas de conexión. Ok, uno, exacto, que es, y ese va a ser sigma uno, que es el vertical. Pero realmente hay involucrados dos. También está involucrado sigma 3. ¿Cuánto vale sigma 3 en esa prueba? ¿Cuánto vale? Cero. Exacto, alrededor acá, no quiere decir que no exista el esfuerzo. Sí existe, lo que pasa es que es cero. O sea, acá el aire alrededor, o sea, hay sigma 2 y hay sigma 3, que son cero. O sea, realmente el máximo es el que se está aplicando en la vertical, o sea, en cada instante de la prueba. Ok, listo. Entonces, retomando nuevamente, esfuerzo es igual a la carga sobre el área. ¿Estamos todos de acuerdo? Y es muy importante que ustedes tengan claro que lo que a mí me interesa de el ensayo es la carga. ¿Por qué? Porque la prensa me arroja la carga, pero yo debo medir el área de los cilindros porque cada cilindro es diferente. Cada cilindro cuando yo lo haga no va a quedar de la misma medida. Entonces, si yo tengo que tener siempre claro lo que a mí me interesa leer de la prensa es la carga. El área yo la debo medir tomándole las dimensiones a los cilindros. ¿Estamos de acuerdo? Eso les va a explicar la norma. Entonces, estamos claros que esa carga máxima va a ser el sigma 1 de quién? De falla. O sea, cuando yo tomo el P máximo que da la prensa, porque la prensa va a dar muchos P's, a mí el que me interesa es el que produce la falla. Entonces, ese señor me va a permitir calcular un esfuerzo. Como fue la carga que produjo la falla, se va a llamar el sigma de falla. ¿Estamos de acuerdo? Los esfuerzos yo los puedo representar en kilopascales, en megapascales, en kilogramos por centímetro cuadrados o en PSI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a hacer esas conversiones. Aquí está un ejemplo de cómo sería un ejemplo si la carga que marcó la prensa fue 50 kilonewtons y
y el cilindro tenía 10.1 centímetros, entonces daba tantos pascal, tantos newton por metro cuadrado. Eso se convierte en, dividiendo en 1000, se convierte en kilopascales. Otra vez dividiendo en 1000, se convierte en megapascales. ¿Estamos de acuerdo? Miren acá. Pero acá, por ejemplo, dividiendo esto en 100, se convierte ¿qué? En kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, todo esto es equivalente. Y si lo quiero pasar a PSI, que es sistema inglés, quiero que se acuerden siempre de la regla de quién, de James Bond, la regla del 007. Y es, este concreto es un concreto que se usa mucho como estándar. Generalmente en la industria muchas personas trabajan con concreto de 3000 PSI o de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que pasa. Si ustedes dividen 3000 en 210, ¿cuánto les da? 0.07. O sea que la forma para pasar de PSI a kilogramos por centímetro cuadrado es multiplicar por cuánto? Por 0.07. Y si yo lo tengo en kilogramos por centímetro cuadrado para pasarlo a kilopascales es multiplicar por cuánto? Por 100. Si lo quiero pasar a megapascales es dividir por 10. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esas cosas necesito que las afiancen. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Están claros? Esas son cosas, ustedes a veces cometen errores es porque no manejan bien las unidades. Y ese es un problema en el que tienen que trabajar muy fuertemente. Solo es que les aparezca algo por allá en PSI y ya se asustan. Sea en fluido, sea en la materia que sea. Entonces, por favor, es muy importante que ustedes como ingenieros aprendan a manejar los sistemas de unidades. Y es clave que hagan ejercicios para pulirlo. Ahora, el otro ensayo que le hacemos al concreto, lo que estamos repasando, lo que hicimos la clase pasada, es el esfuerzo de flexión. ¿Estamos claros? Entonces, en este esfuerzo, aquí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo una carga aquí, P. Espérenme un segundo. Upa. Quiero ponerla hacia abajo. A ver, girar, voltear. Ok. Yo tengo una carga aquí, pero si ustedes ven, esto no está apoyado, sino es un apoyo simplemente apoyado. O sea, esta es la clásica viga. Los que ya están viendo resistencia de materiales, esta es la clásica viga simplemente apoyada, la que toda la vida les han puesto los profesores de estructuras esta típica viga. O sea, este ensayo representa esa viga. Los que no han visto resistencia de materiales lo van a ver, no se afanen. Entonces, ¿a qué tiende, cómo tiende a comportarse esta viga? ¿Sí ven? Es esto mismo, una carga puesta acá y dos apoyos. ¿Qué tiende a hacer? ¿Cómo es la deformada de esa viga? A doblarse. Entonces, ¿qué pasa? Mire, esto cuando venga la carga va a tender a hacer esto, la deformada. ¿Estamos claros? O sea, la deformada de esa viga, lo que pasa es que como el concreto es tan rígido y como esto no tiene refuerzo, si esto se dobla, cuando esto se dobla así, ¿qué le ocurre al concreto? Se parte. O sea, realmente, espérenme un segundo. Vamos a, ahí, esta viga va a tender a hacer esto, exactamente, esta va a ser la deformada de la viga, exacto, lo que hablábamos. Abajo se estira y arriba se comprime y aquí aparece la fisura. Aquí va a aparecer la fisura, o sea, la fisura va a aparecer acá y se tiende a partir, porque hay un efecto de compresión y flexión, de compresión y de tracción. Entonces se vuelve lo que se llama flexión. Entonces, este ensayo trabaja flexión y lo que nosotros ahí buscamos es el módulo de rotura. El módulo de rotura y eso es equivalente a flexión, a la resistencia a la flexión. Estamos todos claros ahí. Entonces, este ensayo me arroja eso. Y el otro ensayo que usamos es la tracción indirecta. Esta tracción indirecta, ya sabemos que si yo le aplico carga acá, esto que le mire, lo que tiende a pasarle a esto es que se tiende a romper así, a aplastar.
Estos son los otros elementos que nosotros, los que tuvieron en el primer laboratorio todos, algunos grupos. Entonces, estos elementos se utilizan a veces para medir tensión y se mide tensión acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, retomando ese pedazo, perdónenme un segundo, voy a guardar esto acá un momentito. Listo. Entonces, saliendo de eso, ya vamos a pensar en el concreto como tal. Entonces, el concreto como tal, nosotros tenemos dos estados. Dos estados. ¿Cómo así que dos estados? Claro, tenemos un estado que es el estado fresco y otro que es el estado endurecido. Entonces, cuando usted hable de concreto, tiene que tener claro, la pregunta es, ¿en qué estado me está hablando usted del concreto? ¿Fresco o endurecido? ¿Quién me puede decir en qué momento cambia de fresco a endurecido? ¿En qué momento cambia de fresco a endurecido el concreto? Cuando inicia el fraguado. ¿Se acuerdan? Que hay una curva que el cemento tiene un pico acá. ¿Se acuerdan del BICAT? Del ensayo de BICAT. ¿Sí se acuerdan de BICAT? ¿Que lo hicimos? ¿Sí o no se acuerdan? Que lo hicieron con el yeso. Entonces resulta que el cemento tiene un tiempo en el cual él ya no va a penetrar y se acuerdan que ese tiempo más o menos estábamos hablando que puede ser de 2 a 4 horas. Entonces, en esa ventana de tiempo entre que se mezclan quiénes, el agua con el cemento y los agregados, hay un transcurso de tiempo de más o menos 2 horas que yo lo puedo alargar un poquito más con aditivos donde yo hablo de que el concreto está fresco. A partir de esas 4 horas, él ya se empieza a endurecer, que es cuando decimos que inicia el fraguado. ¿Ok? Entonces, es clave entender o sea, en qué momento construyo yo con el concreto, cuando no ha fraguado. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan y entiendan esos estados del concreto y por eso mismo es que ustedes tienen que leer las normas que yo les dije la semana pasada, más la norma sismo resistente, todo lo tenemos que leer para poder. Y por eso hay una que dice aquí, mire, concreto fresco. Entonces, el cilindro ya no es concreto fresco, ya es concreto endurecido. Por eso aquí habla, mire, determinación del tiempo de fraguado, que nosotros ya lo habíamos visto. Concreto, ensayo de cilindros de concreto. Entonces, es muy clave que nosotros tengamos presente eso. Entonces, la idea fundamental de la mezcla de concreto, ya dijimos, nosotros podríamos hacer una columna solamente con cemento y agua. El problema, y eso sería una mezcla de pasta, la pasta. Cemento más agua me da pasta. El problema de eso es que ella es muy, ¿qué? Costosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros, o sea, pues lo más fácil sería hacer solamente con cemento y nos ahorraríamos tiempo, pero el problema es que el cemento vale mucha plata. Entonces, por eso es que aparecieron la miga arena, los pinos y las vas para completar la mezcla de lo que llamamos el concreto. ¿Ok? Entonces, me hacen el favor, este libro lo deben bajar, este manual, que es muy clave para, para que ustedes lo lean, que es el manual de buenas prácticas del concreto. Ahí se resume todo lo que hemos hecho en este curso desde el día de lo que es
agregados y todas esas cosas. Entonces, este manual, por favor, que es muy clave, me hacen el favor y lo van ¿a qué? A bajar y lo van a revisar. Nuevamente, no sé si a ustedes sí se los había mostrado, pero se los voy a buscar. Entonces, para que lo miremos, porque es clave. Acá está. Entonces, me hacen el favor. Esto es uno de los claves para ya que ustedes empiecen a soltarse. Este manual, como ustedes ven, hay, y no es el único manual que hay en Internet, pero es como un manual donde resume todo lo que hemos visto del curso y qué es lo clave, todos esos conceptos. Mire, ahí está la curva de tarántula, lo del punto 45 del Fuller. Aquí después vamos a mirar lo que vamos a ver hoy. Entonces, estos son manuales de estado de la práctica. Este es un ejemplo de los tantos que hay. Entonces, recomendado, ¿por qué? Para si necesitan repasar, pues es bueno, pero hay muchos más, ¿no? ¿Estamos claros? O sea, no es el único manual que hay. Bueno, entonces, digamos, entonces, cuando nosotros consideramos, y nosotros ya lo habíamos dicho en, en la clase, habíamos hablado de que nosotros necesitamos unos agregados. Durante todo el mes pasado estuvimos hablando de agregados. Estuvimos hablando de cómo los agregados deben estar y de cómo los agregados, cuáles son sus posibles estados. Entonces ahí vemos lo que pasa y aquí tenemos las diferencias de los agregados. Entonces yo tengo un amigo que se llama el amigo cemento. Y yo tengo un agregado que me llegó al laboratorio, ¿se acuerdan? Y cuando llega al laboratorio, ese agregado, ¿cómo está? Parcialmente saturado. Perdónenme un segundo, ¿dónde están? A ver qué está. Ok. ¿Qué quiere decir? Si yo lo miro acá, ¿cuál de esos estados es el estado en que llegó cuando ustedes trajeron el ladrillo? ¿Se acuerdan la primera práctica del ladrillo? ¿En cuál de estos posibles estados llegó el ladrillo? Exacto. Después, ¿ustedes qué hicieron? Lo llevaron al horno y lo secaron, ¿se acuerdan? Y después lo llevaron a saturar, ¿se acuerdan? Y lo sacaron y lo secaron con una toalla. ¿Que este estado, cómo se llama este estado de acá? ¿Es el estado qué? ¿Cómo se llama este estado? Triple S, perfecto. Si yo no lo hubiera secado, este señor se llama sobresaturado. Entonces, aquí es donde viene un cuento de para qué aprendíamos todo eso. Pues nosotros aprendemos todo eso para entender cómo es que interactúan mis agregados con el cemento. ¿Cómo así? Resulta que ¿cómo está el cemento? En teoría el cemento, aquí lo vemos, al amigo cemento, lo estamos viendo ahí. Él cómo llega y cómo debe estar cuando yo voy a hacer el concreto. ¿Cómo debe estar? Uy, quedó con un ojo más grande. ¿Cómo debe estar el amigo? Seco. Si el cemento le entra agua, si al cemento le entra agua, sea porque usted lo dejó mal colocado en la obra, sea porque hubo un poquito de humedad por ahí, se llama lo que coloquialmente es que el cemento se pasa. O sea, un cemento pasado es un cemento en el que ya empezó a curarse por acción de la humedad. Por eso las bolsas del cemento son medio parafinadas para no dejar pasar la humedad.
usted en la obra no puede dejar el cemento por ahí botado, tiene que cuidarlo, cubrirlo, o sea, él como está seco. Entonces resulta que este amigo se va a encontrar con un agregado y generalmente ese agregado en qué condición va a estar parcialmente saturado. O sea, ¿qué quiere decir? Que dentro de él hay un poquito de agua, ¿sí lo ven ahí? Pero no está en estado triple S. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a mí, cuando yo hago esos ensayos, cuando lo metíamos en la canastilla, cuando lo sacábamos, cuando hacíamos todo eso, era para poder saber cuánto era su humedad, su absorción y su densidad, ¿se acuerdan? Entonces, a mí me interesa determinar cuál es la magnitud de esta zona seca y cuál es la magnitud de esta zona húmeda, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos, y eso ya lo aprendimos cuando hicimos relaciones de fase, y es lo que se llama humedad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre humedad y absorción? A ver si la tienen clara. ¿Y para qué me interesa a mí esto? Primero que todo, ¿cuál es la diferencia entre humedad y absorción? Ingenieros, ingenieros, ¿qué pasó, mis ingenieros? ¿Qué pasó, ingenieros, que no veo? Mientras tanto, yo le voy a decir aquí. No, pero para usted, exacto. Digamos, exacto, Richard. Es la humedad, la cantidad de agua para poner en el ambiente, pero no, en el agregado. Ya lo quiero es que me lo diga en el agregado. ¿Ok? Exacto. ¿Qué cantidad de agua tiene? Es la humedad, ¿cierto? Entonces, es una proporción, la humedad es la proporción entre esta cantidad de agua que puede tener y la cantidad de sólidos. ¿Ustedes se acuerdan que lo hacíamos? Que cómo era que hacíamos la humedad que era igual. Humedad era igual, si ustedes se acuerdan, al agua dividido en los sólidos. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y todo eso por 100. Esa era la humedad. Así calculábamos la humedad. Entonces resulta que a mí me interesa saber la humedad porque la humedad me va a hablar de qué tanto, de qué proporción de agua respecto a los sólidos tendría ese material. Ahora, ¿qué quiere decir eso? O sea, los sólidos, ¿cómo los determino? ¿Se acuerdan cómo yo determino el peso de los sólidos? ¿Cómo hago yo para un material para saber el peso de los sólidos? ¿Quién se acuerda? De un agregado. ¿Cómo lo hicimos con el ladrillo? Con el ladrillo, ¿cómo lo hicimos? Para saber cuánto era el peso de los sólidos. Lo seco al horno, o sea, que los sólidos equivale al peso seco. O sea, que realmente la humedad me está hablando de cuánto es todo el peso de esto. Si yo borrar aquí, voy a borrar un momento. O sea, la humedad me habla a mí de cuál es la proporción entre todo este peso y el peso de esta zona. ¿Sí me estoy haciendo entender, más o menos, o no? O sea, la humedad lo que me está indicando de un agregado es, oiga, ese man cuánto pesa, pero realmente tiene un desfase, o sea, que si está seco, ¿cuánto es la humedad? Si el agregado está seco, ¿cuánto es la humedad? ¿Cuánto es la humedad? Cero. Y si está saturado, ya ahí tienen un problema. Sacarían cero en el parcial. ¿Por qué? ¿Por qué sacarían cero en el parcial ustedes? Si esa fue una pregunta del parcial.
porque no tienen claro eso. Supongan esto, miren, si este pesa 500 gramos y esto pesa 20 gramos, ¿cuánto da la humedad? ¿Cuánto daría la humedad? No, 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 no. Hagan este ejercicio para que entiendan. Eso ya lo habíamos hecho, pero vamos a repasarlo. Esto pesa 20 y el otro pesa 100 gramos. Dejémoslo así. Vamos a ponerlo. Vamos a decir que este, voy a ponerlo aquí en negro. Vale, cuidado. Este pesa 20 gramos y los sólidos pesan 100 gramos. ¿Cuánto da la humedad? ¿Cuánto haría la humedad? Ahora, si este pesa 100 y 100, ¿cuánto da la humedad? 100 y 100. Si pesan 100 los sólidos y 100 de agua, 100%, pero si ve, o sea, y si pesa 200 el agua, ¿cuánto pesa, cuánto daría la humedad? 200 y 100. O sea, la humedad puede ir hasta infinito. De pronto ustedes dicen, no, pero no entiendo, no entiendo. Vamos a pensar en un vaso, que ustedes tienen una botella de 1 litro de gaseosa. Todos conocen una botella de 1 litro de gaseosa, ¿estamos de acuerdo? Y supongamos que ustedes tienen esa botella con 500 mililitros de agua y ustedes le echan esta partícula, si ven la partícula que tengo en la mano, que pesa, ¿cuánto creen que pesa esta partícula que tengo en la mano? ¿Cuánto creen que pesa esta partícula que tengo en la mano? Es un pedazo de, es un, ¿cuánto? 5 gramos, listo, vamos a 10 gramos, el que quiera. Vamos a decir que 20 gramos, 20 gramos. Si usted lo echa en una botella de Coca-Cola con 500 mililitros de agua, dígame cuánto es la humedad del sistema. Vamos a suponer, pesa 20 gramos. 20 gramos, ¿sí o no? Más o menos. ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que 20 gramos está bien. Pero necesito que me digan cuál sería la humedad. O sea, ustedes cogen una botella y esa botella está llena de, esa botella está a mitad de agua. Vamos a decir así. Ahí. Y le echan la partícula que ustedes acá, y ahí ya eso es un sistema, ya es un sistema. Dígame cuál es la humedad del sistema. Le echan la partícula que tengo yo aquí en la mano. Voy a dibujar la partícula ahí. Dígame cuál es la humedad, por favor. Ahí está, la humedad de ese sistema. ¿Cuánto es la humedad de ese sistema? 500 mililitros de agua. O sea, media botella de gaseosa. Entonces, para el que no la ha cogido todavía, vamos a pensar. Los 500 mililitros de agua pesan 500 gramos. O sea, es un mililitro de agua pesa 1 gramo, ustedes ya lo saben. Y dijeron que el agregado pesa 20 gramos. Entonces, la humedad, ¿a qué quedaría igual? Humedad ya dijimos que era igual a qué? A peso del agua dividido en peso de los sólidos. Entonces, en este caso, el agua pesa 500 y los sólidos pesan 20. Ahí esto por 100, ¿no? Entonces, ¿cuánto da eso? ¿Todos lo hicieron? ¿Cuánto da? Pero ¿cuánto da, Richard? 2500%, ¿sí se dan cuenta? O sea que las humedades pueden ser superiores al 100%. ¿Estamos claros? O sea, necesito, Nicole, ¿quedó claro? O sea, la humedad puede variar desde 0 hasta infinito. O sea, si usted en una piscina echa esta piedrita, la humedad puede ser de muchísimos millones por ciento. Pero si usted llena toda la piscina de material
con agua va a ir reduciendo la humedad. A medida que aumentan los sólidos, se va reduciendo la humedad. A medida que aumenta el agua, se va aumentando la humedad. ¿Estamos claros? La confusión les viene a ustedes es porque ustedes están confundiendo humedad con saturación. ¿Quién se acuerda qué es saturación? ¿Quién se acuerda qué es saturación? Es volumen del agua sobre volumen de vacíos. Y la saturación sí solo máximo puede ser el 100%. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, ojo con eso. O sea, el criterio que nosotros necesitamos tener claro para entender cómo está el material es la saturación. Por eso es que nosotros hablamos de estado como triple S, saturado pero superficialmente seco. O sea, la variable clave que nosotros tenemos que entender del agregado para hacer una mezcla de concreto es cuál es su estado de saturación. ¿Qué quiere decir que un material esté saturado? ¿Qué quiere decir que todos los vacíos, lo que dice Richard, está bien? Todos los vacíos están llenos de ¿quién? De agua. Y entonces, ¿qué pasa si yo resto este con este? O sea, si vamos a suponer que aquí este me pesó 500 y este me pesó 400. Quiero saber que me digan cuánto es la diferencia, que es obvia, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 100 gramos, ¿cierto? Esos 100 gramos de agua, ¿qué significan? ¿Quién me puede decir? Esos 100 gramos de agua, ¿qué me significan? O sea, este aquí en estado seco pesó 400 y en estado triple S pesó 500. Esos 100 gramos de diferencia, ¿qué son? ¿Quién me puede decir? ¿Qué son esos 100 gramos de diferencia? Sí, pero el peso de agua de que qué? El peso de agua que qué? Yo sé que es un peso de agua, pero el peso de agua que qué? ¿Dónde está esa agua? ¿Dónde se alojó esa agua? Esos 100. ¿Cuán- En los vacíos. ¿Y un peso de agua es equivalente a qué? ¿Un peso de agua es equivalente a qué? ¿Quién me dice? A un volumen de agua, porque la densidad, ¿cuánto es? Uno, ¿sí se acuerdan? Entonces, esto yo lo hago para determinar el volumen de vacíos. Y el volumen de vacíos es igual a quién? A la absorción. ¿Estamos claros? O sea, cuando yo estoy midiendo la absorción, lo que estoy midiendo es el volumen de vacíos. Obvio, no la estoy midiendo en metros cúbicos, sino en porcentaje. Les voy a hacer una pregunta. Si la absorción de un material es del 0%, ¿cuántos vacíos tiene? O sea, es un sólido puro. Y a medida que le va aumentando la porosidad, va a ir aumentando su capacidad de absorber. Nosotros necesitamos saber al agregado cuánta agua le cabe. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque resulta que, espérenme, abro un amigo acá que se me necesita abrir a un amiguito. Wait a minute. Para traer a un amigo, a un amigo. Traer a un amiguito. Listo, que ustedes conocen.
Listo, aquí está. Entonces, resulta que cuando yo voy a hacer la mezcla, como ya dijimos que el concreto es una mezcla entre quiénes, lo que decíamos acá, cemento, agua y agregados. Entonces, aquí yo tengo, ellos hacen un trío, si los ven ahí, están montando el trío. ¿Será que, ¿será que funciona un trío? No, las cosas son de a dos. Entonces, resulta que a él le quiere, el cemento es celoso. O sea, el cemento es un hombre fiel. Y él dice, si usted es agua, es conmigo. Pero ¿qué pasa si usted utiliza el agregado así como está acá? Mírenlo ahí. ¿Qué va a pasar con el agua? El agua va a venir, parte del agua va a quedar aquí y parte, o sea, se va a intentar dividir. ¿Y qué va a pasar con el cemento? Cuando usted no puede servir o sea, si usted se casa con una persona es con una sola persona, no con dos. Por eso es que el matrimonio es solamente y es para toda la vida. Entonces, cuando uno llega y dice, él dice, no, a mí me interesa porque así es que nos podemos formar y hacer toda la cosa. Pero, ¿qué pasa si este se divide entre este y este? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando con la mezcla? Cuénteme. ¿Qué va a pasar si yo mezclo así? ¿Qué va a pasar con ese concreto? No es que no sirva, mire, va a llegar y va a decir, ah, listo, tome su parte y tome su parte. ¿Sí o no, mire? Entonces, lo que va a pasar es que el cemento no se va a hidratar en la forma adecuada. Y entonces, al no hidratarse en la forma adecuada, ¿se acuerdan las barbitas? Solo le van a salir un poquito de barbitas. Entonces, el concreto no va a resistir lo adecuado. Entonces, por eso para hacer yo un buen diseño, tengo que saber cuánta agua tiene él y cuánta agua le hace falta para qué, para llenarlo completamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sé que aquí le hace falta, no sé, tanto o sea, que él tiene tanto, ¿cuánto tiene? Me lo indica la humedad. ¿Y cuánto él tiene capacidad de tomar? Me lo indica quién. La absorción, la diferencia entre la humedad y la absorción, qué me va a indicar? ¿Qué me va a indicar? O sea, la humedad me dice cuánta agua tiene en este momento el agregado, pero la absorción, ¿qué me dice? ¿Cuánta sed o cuánta capacidad en total tiene de absorber agua? ¿Sí me hago entender? La diferencia entre estas dos, ¿qué zona me va a representar? Ahí en el dibujo, ¿qué zona me representa? La diferencia entre la humedad y la absorción, ¿a quién me va a representar? La naranja. Entonces, cuando usted diseñe, usted va a decir, ah, no, es que yo no puedo poner, entonces llega y invita, le dice a Gotín que invite a un amigo. Y entonces este amigo se va a ir para dónde? Para allá. Y este amigo se va a ir para dónde? Para acá. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí sí todos van a quedar felices, porque el agregado queda lleno. Entonces, una de las cosas que en el diseño se tiene que hacer es entender cuánta agua necesita el cemento y cuánta agua necesita el agregado. Entonces, un buen diseño, vamos a colocarlo aquí, un buen diseño de mezcla provee agua para el cemento y agua para el agregado. Espérenme un segundito, aquí. Entonces,
esto es lo que usted tiene que identificar como diseñador. Entonces, por eso era que le medíamos absorción a los agregados y humedad. O sea, necesitamos siempre medir esos parámetros de partida de los agregados. ¿Estamos claros, ingenieros? ¿Por qué se necesita eso? ¿Ya quedó claro o no quedó claro? Ok, lo voy a dejar en rojo acá en el resumen. ¿Listo? Ok, entonces, ojo, nuevamente, el peso de agua que tiene el agregado se determina como llevándolo al horno. O sea que es peso del agua es peso total inicial menos después del horno. ¿Se acuerda que ustedes lo hicieron con el ladrillo? Lo hicimos y lo hicimos también con los cestos. O sea que la humedad, nuevamente volvemos, es el peso del agua sobre el peso de los sólidos por 100. Entonces, cuando yo, y necesito que esta imagen que yo estoy colocando en la pantalla, por favor, la vean. Por favor, todos están presentes, todos están concentrados o están viendo el if. Entonces, ok, mírenlo. Eso me gusta, el if. Muy bien. Entonces, en el estado seco, pero viene el remake. Entonces, eso, bueno, estado seco. El estado seco tiene unos vacíos, pero los vacíos, ¿cómo están? Llenos de aire. ¿Estamos de acuerdo? En el estado triple S, esos mismos vacíos, ¿cómo están? Miren, llenos de agua. Y en el estado sobresaturado, los vacíos están llenos de agua, pero ¿qué ocurre? Hay agua libre sobre el agregado. ¿Cómo debo yo tener, qué es lo que yo debo tener claro para saber cómo está mi agregado? Mi agregado cuando yo lo mezcle puede estar en cualquiera de los tres estados y no es problema. El asunto es que yo tengo que saber en qué estado está para saber qué hago con el agua en la mezcla. Entonces voy a preguntarles, si aquí mi amigo me dice que necesito acá esta cantidad de agua, o sea, el cemento me dice, no, yo necesito a este. Listo. Entonces la pregunta es, si él está así, ¿qué debo hacer? Si mi agregado está en el estado acá como está acá, en estado seco, ¿qué debería hacer con el agua? Este es el agua que necesitaba el cemento. ¿Qué necesito? Si él está en estado seco, en mi diseño, cuando yo lo vaya a usar. Si supongamos que a mí me dio que necesito un gotín y el agregado está en estado seco, ese gotín que yo necesito es para mi amigo quién, el cemento. ¿Qué pasa si usted en la obra tiene el agregado en estado seco? ¿Qué tiene que hacer para garantizar que el concreto quede bien? Pero ¿cuánta? ¿Cuánta agua? ¿Cuánta agua? Los gotines necesarios para llenar qué? ¿Para llenar qué? O sea, la ¿quién? ¿La quién? O sea, agua equivalente a quién del material. ¿A quién? Aquí está escrito. ¿Dónde? ¿A la qué? O sea, el agua que le añada debe ser equivalente a quién? A la absorción del agregado. O sea, que usted cuando use arena, la arena tiene una absorción y la grava tiene una absorción. O sea, si usted le dio que, si usted lo va a usar seco, usted debe incrementar a uno para la grava y otro para la arena. O sea, debe poner suficiente agua garantizando que los vacíos de la grava y los vacíos de la arena
queden llenos, o sea, que cada quien tenga su agua, si está así. Ahora viene la pregunta, ¿qué pasa si el agregado en la obra usted lo tiene así y a usted le dio que el cemento necesita gotín? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? A ver, a ver, a ver. Sí, es que eso va a ser así y si entienden esto es el diseño. A ver, vuelve y juega. Para el cemento ya sabemos que voy a poner aquí el cemento porque es que por eso es que están confundidos. Esto fue lo que le dio para E. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que usted tiene a su agregado así en la obra. ¿Qué estado es este? O sea, llovió la noche anterior y ese agregado, ¿cómo quedó? Sobresaturado. Y a usted su diseño le dice que tiene que utilizar este gotín. ¿Para quién? Para su amigo cemento. ¿Qué hace usted como ingeniero? Ah, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer? Determinar a cuánto equivale esta agua libre y qué tiene que hacer. Coger a Gotín y qué, ¿sí? O sea, quitar Gotín y sumarlo con esto porque eso debe equivaler a Gotín, ¿ya me entendieron? O sea, le tiene que quitar a Gotín los pedazos que equivalgan a este exceso de agua. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, el exceso de agua, o sea, usted disminuye a Gotín, pero lo que usted siempre tiene que garantizar es que el agregado al final, ¿cómo quede? O sea, en su concreto el agregado debe quedar en estado como triple S y el cemento debe quedar con su agua. O sea, un diseño ideal desde el punto de vista de agua tiene al cemento totalmente hidratado y al agregado en qué estado. Listo, estamos bien. Ahora yo les voy a preguntar, ¿cómo hace usted para saber cuánto es el estado, cuánto es el agua libre? ¿Cómo haría usted para saber cuánto es el agua libre? Sí, sí, pesando, pero ¿qué operación haría? ¿Le restaría qué? ¿Qué le restaría? El triple S del estado sobresaturado. Y esa diferencia de pesos le va a dar ¿qué? Le va a dar el agua. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted puede coger un kilo, si usted conoce la absorción de su material, si usted conoce la absorción de su material y usted pesa un kilo, usted debe saber que en estado seco le debe pesar tanto. Si usted ve que le está pesando más de lo que le dice el laboratorio, la diferencia entre el estado triple S y lo que le dé, le va a dar el exceso de agua. ¿Sí o no? Es un problema solo de restas. ¿Está claro o no está claro? Ok, entonces la primera clave, y lo voy a dejar anotado acá, es se debe buscar el agua que hidrate al cemento y se debe garantizar que el agregado esté en qué estado.
Sí, exacto. Ese es el agua ideal para un diseño de mezcla. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la cantidad de agua que tenemos, el agua que se necesita para un diseño. ¿Listo? Entonces, esto necesito que les quede en la mente, porque ahorita que veamos el ejemplo, o el miércoles que veamos el ejemplo, ya eso tiene que quedar claro, porque cuando yo haga la operación en el ejemplo, ya ustedes tienen que entender qué está pasando ahí. ¿Estamos claros? O sea, yo siempre por eso necesito saber la absorción y necesito saber la humedad. ¿Estamos claros? Porque al final, en el diseño de mezcla se hace esa corrección. ¿Claros? ¿Mm? Listo. Entonces, eso va ahí. Listo. Entonces, ya hablamos del agua y ya hablamos de los estados. Ahora, ¿qué tipos de agregados me sirven? Pues todos los tipos de agregados me sirven, pero existen agregados de diferente calidad. Entonces, hay agregados tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo R. Entonces, cada tipo de agregado va a depender de las especificaciones que me den y me van a pedir los mejores agregados que yo podría tener, por ejemplo, ¿cuáles son? Las cuarcitas, por ejemplo. Si yo tengo las cuarcitas, son unos, o los granitos, son muy buenos agregados, pero cada agregado le va a aplicar, por ejemplo, la dolomita es clase B, o por ejemplo, si estoy utilizando un RCD. ¿Qué es un RCD? Un residuo de construcción y demolición, es un agregado tipo R. O sea, cada tipo de agregado va a depender de la especificación con la que yo esté trabajando. ¿Dónde busco las especificaciones? Es lo que hemos aprendido ya. O en el Invías, o en el acueducto, dependiendo de para quién yo esté construyendo mi obra. Él me va a decir, siga la especificación tal. Nosotros en clase vimos la 500, que era la de esto. O si es un edificio, entonces usted tiene que seguir ¿quién? La NSR. ¿Estamos claros? O sea, estas normas que vimos acá son las que usted tiene que seguir, más lo que está acá, para garantizar un concreto acá en el país. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante que ustedes en este momento lean las normas, porque, y no es solo para esta clase, sino para que de aquí en adelante en estructuras se las van a pedir todo el tiempo. Entonces, el título C de la norma sismorresistente es mandatorio para cualquier ingeniero civil. Entonces, toda la norma, ¿no? Obviamente, pero el título C habla de todo el concreto y sus características. ¿Estamos claros? Entonces, si usted va a hacer edificaciones, la NSR. Si usted va a hacer pavimentos, esta. Si usted va a hacer concreto estructural para alguna vía, esta. Y falta el código colombiano de puentes, que es si usted va a hacer puentes. O sea, usted tiene que manejar todo lo que tiene que ver, y ahí va a encontrar los diferentes requisitos y qué se puede y qué no se puede. ¿Estamos de acuerdo? En clase nosotros aprendimos a manejar varias especificaciones, pero era para entender cómo se manejaban unas. Ya de aquí en adelante depende de ustedes, tienen que leer las diferentes especificaciones. ¿Estamos claros? Ok, eso ya es una responsabilidad de ustedes si quieren ser buenos ingenieros. Y yo sé que sí quieren serlo. Entonces, ahora viene, vamos a hablar, y de esto ya hemos hablado varias cosas nosotros. Entonces, cuando yo ya me pongo a hacer el diseño de mezcla, yo tengo que considerar varias cosas. Y esto es lo que habíamos hablado también para el parcial. Lo primero, yo lo que necesito saber es las propiedades geométricas del elemento. Nosotros ya vimos que no es lo mismo fundir una losa así, porque si yo tengo un agregado así de gigante, pues no me cabe, que yo tengo que tener claro que si está la formaleta, que el agregado entre, que el refuerzo, lo que ya vimos y de lo que trataba también el parcial.
Entonces yo tengo que, y ya hablamos de la trabajabilidad, ¿se acuerdan? Y el tamaño máximo, entonces esto ya lo vimos. Ahora tengo que tener en cuenta qué método constructivo voy a usar. No es lo mismo fundir una obra así a mano que traer el concreto en un premezclado. Si yo voy a llevar en carretilla, es muy diferente a si yo voy a utilizar, por ejemplo, una autobomba. Aquí, ¿sí ven? Llegan las mixer, botan el concreto acá en la tolva y acá se va colocando, el concreto va fluyendo a través y se va haciendo la fundida. O lo que está pasando acá, miren. El concreto, pero es muy diferente si usted va a hacer la fundida así. Entonces, usted tiene que hacer su diseño teniendo en cuenta eso. ¿Estamos claros? Y la otra cosa que tiene que tener en cuenta para hacer su diseño es cómo va a estar o las condiciones en las que se va a desarrollar la fundida y en qué condiciones va a operar el material. ¿Qué quiere decir eso? No es lo mismo fundir un concreto en Cartagena que un concreto en Bogotá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir? ¿Qué diferencia puede haber entre hacer un concreto en Cartagena y un concreto en Bogotá? Digamos que los materiales no es tanto el problema. Diga, a ver, Alfredo, cuente. Pues por conocimiento propio yo creo que más que todos los materiales o más que todo el ambiente, porque por ejemplo en Cartagena tienen la parte del mar y eso con el grado de salinidad que tiene, pues consume mucho más rápido los Eh, materiales. exacto. Entonces empieza un problema y es que en el ambiente, en el aire solamente, ya hay sal. Y entonces eso va a tener unos efectos sobre los materiales, sumado a que la temperatura a la que se da el proceso es diferente. O sea que acuérdense que el problema es que yo no puedo permitir que el agua se vaya. Y entonces, ¿qué pasa en un clima donde hay mucho calor? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué va a pasar con el agua? Se evapora muy rápido. Entonces, yo tengo que tener claro esos aspectos porque si el agua se me seca antes de que logre hidratar al cemento, pues grave porque él no me va a dar el concreto. Entonces, todo eso yo lo tengo que tener presente. Señor, En el caso de este del agua de mar, por ejemplo, como tiene contenido de sal, en vez de hidratar lo que hace es que deshidrata el concreto, ¿sí me entiende? sí, lo daña. Y por eso Exactamente, usted tiene que usar un cemento con resistencia a los sulfatos. Por eso es que exactamente. existen los tipos de cemento. Entonces empieza todo el problema a trabajarse hacia allá. Por eso fue que aprendimos los tipos de cemento. Entonces, no es lo mismo un concreto, por ejemplo, en Alaska. ¿Qué pasa en Alaska con el concreto? Todos saben que es Alaska, ¿no? Alaska es un estado de Estados Unidos donde hace mucho frío, donde hay hielo casi todo el año. ¿Qué pasa si uno tiene que fundir un concreto allá? ¿Qué puede pasar? ¿Será que hay algún efecto contrario o no? ¿O es mejor porque el agua no se evapora? No, el problema va a ser cuando llegue el verano, el hielo se va y cuando vuelve y se congela, entonces se va a empezar a dañar el concreto. Entonces aquí viene un proceso que ahorita vamos a ver más adelante que se llama la durabilidad. Entonces, todo esto yo lo tengo que tener claro y es lo que yo les digo. Ahorita lo que quiero que tengan en la mente claro es que cada diseño de mezcla es único. O sea, no puedo coger un diseño de mezcla que yo hice en La Guajira y aplicarlo en el Chocó. No puedo coger un diseño de mezcla que hice en tal barrio y aplicarlo en otro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, debo tener en cuenta que los diseños de mezcla son cada uno diferentes. ¿Ok? Entonces,
Vamos a hablar de eso para el diseño. Entonces, lo primero que yo necesito saber de todo esto es qué voy a construir, porque dependiendo de qué vaya a construir, debo escoger cuál es la resistencia con la que voy a hacer el concreto. Si ustedes observan, hay diferentes tipos de concreto de acuerdo a la resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, miren, el concreto tipo C es un concreto que resiste, que su resistencia a la compresión es de 28 megapascales o 280 kilogramos por centímetro cuadrado. Generalmente ese se utiliza para concreto reforzado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo voy a hacer una columna, sería ideal hacerla en ese concreto. Pero, ¿qué pasa si yo voy a hacer un andén? Un andén. ¿Será ideal hacerlo en ese concreto? No, exacto. ¿Por qué? Porque sería un desperdicio de plata. Entonces, por ejemplo, miren, está el concreto simple, tipo F, que solo resiste la mitad de eso, y yo lo voy a usar. Si yo voy a hacer un relleno, por ejemplo, de una zona detrás de una alcantarilla, o sea, o el piso de una alcantarilla, pues para eso que se llama el solado, yo existe el clase F, o sea, yo no puedo andar construyendo solados en concreto clase C. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque estaría enterrando la plata. Estaría enterrando la plata, exacto. O sea, este concreto clase C, clase D, se utiliza para los elementos que van a requerir refuerzo, o sea, que llevan hierro, que van a resistir cargas, muros de contención, columnas, vigas, losas, todo lo que hace parte de una estructura. Y a medida que la estructura es más compleja, ¿qué va ocurriendo con esa resistencia? Debe ir aumentando, o sea que un puente, por ejemplo, un puente no se hace en concreto clase C, se hace en concreto clase A, clase B. Y hoy en día hay muchas más resistencias. Esta tablita es viejita, pero es una tablita bonita porque nos enseña y nos habla más o menos de dónde. O sea, de aquí para arriba arrancan los puentes y estructuras especiales. Aquí más o menos están los edificios y aquí están todas las otras cosas que son cosas que no requieren mayores esfuerzos. Entonces, no puede pasar que yo termine haciendo andenes en un pueblo con concreto de 21 megapascales, porque nunca van a estar solicitados a eso y lo único que estoy haciendo es gastarle plata a la gente y entonces ahí hay un problema. La diferencia más o menos puede ser que este podría tener 7 bultos de cemento y este puede tener 4 bultos de cemento, por ejemplo. Estamos hablando casi de la mitad del precio en cemento y cada bulto de cemento vale por lo menos que 30,000, 30,000 pesos, pónganle ustedes. Entonces estamos hablando de que por cada metro cúbico usted está haciendo gastar 90,000, 100,000 pesos de más, que eso no está bien. Entonces nosotros tenemos que escoger, lo primero que tenemos que escoger, y eso es lo que vamos a llamar de ahora en adelante el FC. ¿Estamos claros? Entonces, entonces, esa resistencia es la que cuando yo falle el cilindro, en teoría, él debe llegar a esa resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí viene un punto muy importante. Hay dos FCs. Está el FC y está el FCR. Entonces, ¿quién es el FC? El FC es el concreto que usted define para la estructura. Entonces el diseñador estructural dice, yo quiero columnas de 21 megapascales. Entonces ese es el FC. ¿Estamos de acuerdo? Cuando usted llama a Cemex como ingeniero residente, o a Holcim o a cualquier concretera o a Argos, usted llega y le dice,
necesito que me envíe un concreto de 21 megapascales. Allá en la planta no diseñan para 21, sino diseñan para un valor mayor. O sea, este FCR se va a llamar de hoy en adelante la resistencia de diseño. Ahorita vamos a ver cómo se saca. Esta es la resistencia de diseño. Entonces, el señor en la planta no puede diseñar para 21. ¿Por qué? Porque si él diseña para 21, mientras lo transportan, lo manipulan y todas esas cosas, puede que cuando termine construido el elemento tenga por ahí 14. Entonces, así no funciona. ¿Qué hacemos nosotros en ingeniería? Porque es que mire lo que pasa. Un concreto, si está, por ejemplo, miren este concreto. Esta es la curva de evolución de la resistencia con el tiempo. Un laboratorio, una muestra que se dejó de concreto en el aire. Una muestra que está bien curada. Miren las diferencias de resistencia. Mientras que este, por ejemplo, estamos hablando del mismo concreto, para que se den cuenta. Esto estamos hablando de al año. Miren al año. Entonces, un concreto que fue bien trabajado y bien curado, el mismo concreto, mire, aquí tiene cuánto que alcanzó de resistencia, 55 megapascales, pero el mismo concreto que no se le tuvo cuidado y lo dejaron ahí botadito, miren, chun, 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 ¿qué ocurrió? Solo alcanzó 30. Entonces, dependiendo de la manipulación que se le dé, el concreto puede llegar a reducir mucho su resistencia. Su resistencia puede cambiar mucho. Nosotros, cuando trabajamos el FC es la resistencia a los 28 días, ¿ok? Entonces, el FC es la resistencia a los 28 días, si ustedes observan. El FCR también se hace a los 28 días, pero debe ser un valor superior al FC. ¿Estamos de acuerdo? Es un valor superior. Entonces vamos a mirar cómo se hace eso. Eso se hace, y una vez me voy a ir adelantando. Se hace aplicando esto que vemos aquí. Y es nuestra amiga. ¿Quién es esa amiga que está ahí? Nuevamente, ¿quién apareció otra vez? ¿Quién apareció otra vez por ahí? Nuestra amiga la desviación estándar y la distribución normal. Entonces, pero acá se trabaja con una confiabilidad de cuánto. Miren, una sola cola. Cuando es una sola cola es la distribución T de Student, ¿se acuerdan? La T de Student, cuando son dos, la T de Student puede tener dos y una cola. La normal siempre tiene dos colas. ¿Sí se acuerdan de estadística o no? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros trabajamos con una confiabilidad de cuánto. Si esto tiene el 10%, ¿cuánto tiene esta área de aquí? Esta área de aquí, ¿cuánto tiene? A ver, mire, vuelva el 90. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando el diseñador define el FCR, lo hace con un 90% de confiabilidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay solo un 10% de probabilidad de que se llegue a un valor inferior en la resistencia. O sea, que tiene un factor de seguridad que garantiza con un 90% que toda la manipulación que se le dé al concreto desde que es producido hasta que es colocado en la obra llegue a la resistencia que le pidieron por teléfono. ¿Estamos de acuerdo? O sea, este 90% quiere decir que tiene una probabilidad del 90% de qué? De alcanzar esa resistencia más allá de todos los problemas de manipulación que pueda tener. ¿Estamos de acuerdo? Y solo tiene un 10% de que falle. ¿Estamos claros?
Entonces, para eso es que se hace esa parte, para garantizar que se llegue al FC con una probabilidad de ¿cuánto? Del 90%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo hago mis mezclas, que es lo que vamos a hacer cuando volvamos a la universidad, ustedes elaboran su cilindro se deja curando, uno va a fallar a diferentes edades para ir haciendo esta curva. O sea, la idea es que uno debe tomar cilindros para trazar esa curva. Entonces, generalmente se toman cilindros a los 3 días, a los 7 días, a los 14 días y a los 28 días. Entonces, de tal forma que ustedes pueden ir haciendo sus fallas y es lo que uno obra para trazar esta curva. O sea, uno llega y ya. Entonces, a los 28 días, el concreto tiene que lograr su F sub C. Puede que lo haga antes, no pasa nada. Pero si a los 28 días no dio, ya es un problema. Entonces, nosotros lo que hacemos en obra es lo siguiente. En obra lo que se hace es tomar cilindros. Esos cilindros se toman un lote de cilindros por cada vez que se funde. O sea, se toman 6 cilindros de acuerdo a lo que dice la norma que ustedes van a leer. Entonces, de acuerdo a la bachada que se haga, se van tomando juegos de cilindros. Entonces, usted generalmente falla 2 cilindros a los 3 días, 2 cilindros a los 7 días, 2 cilindros a los 28 días o a los 14, dependiendo de lo que se acuerde con el interventor. Y se dejan 2 testigos por si estos no dan. Por ejemplo, entonces eso implicaría 8 cilindros. Eso implicaría un total de 8 cilindros que usted debe elaborar en la obra cuando esté haciendo su fundida. O sea, cuando usted está haciendo su fundida, usted tiene que ir tomando juegos de cilindros por cada tanto volumen de concreto que usted está aplicando. O sea, no es que yo hice, ay, solo voy a hacer 8 cilindros el último día que funda. No. Cada día que funda, usted tiene que tener juegos de cilindros. Entonces, por eso es que es vital que ustedes lean esta norma. Primero, la norma sismorresistente que lo aclara, pero también aquí habla del muestreo. Concreto fresco muestreo, mire. ¿Ok? Y por eso es clave que ustedes definan a qué edades y se deben tomar las, las muestras. Entonces, las muestras, el primer día se dejan ahí. No, es que por eso mismo usted tiene que ir fundiendo diariamente. O sea, si usted su fundida cada jornada tiene diferente material, tiene que tener su diseño. O sea, el proveedor le va a decir, ese es de tanto, y usted tiene que tomar las muestras y usted tiene que ir mandando cilindros. ¿Sí ven cuántos cilindros hay acá? Acá hay 2, 4, 6, 8, 10, 12. Posiblemente son 6 de una jornada y 6 de otra jornada. ¿Sí? Entonces, eso es una cantidad de cilindros, claro. Y ese es un costo que se tiene que asumir porque eso es lo que me va a garantizar, Jennifer, que lo que yo estoy colocando sí es lo que cumple. Porque esa es, digamos, una de las pruebas que me va a permitir entender cómo está la calidad de mi obra. Entonces, si ustedes observan, miren toda esta cantidad de cilindros. Fácilmente esto puede ser de una sola obra, de 2 o 3 días de fundidas. Entonces, hay unas cantidades mínimas que pide la norma. O sea, la norma va a decir, por cada tantos metros cúbicos de mezcla que usted instale, debe tomar tantos cilindros. Por cada jornada de trabajo debe tomar tantos cilindros. Entonces, usted va a tener que tener una alberquita decente donde va colocando sus cilindros. El primer día se dejan en la camisa. Al siguiente día hay que sumergirlos en una piscina. Una piscina no es esto como está aquí en esta foto, miren.
Miren la piscina de esta obra, tan bonita. ¿Les parece que es una piscina adecuada? No. ¿Se acuerdan la piscina de Lucho donde ustedes ponían los ladrillos en inmersión? ¿Sí se acuerdan dónde metieron los ladrillos en inmersión? Esa es una piscina adecuada. Oye, en una obra se puede hacer muy fácil. O sea, no es de que yo sumerjo los ladrillos, los cilindros acá, porque resulta que si usted no cuida esos cilindros, puede que no le dé la resistencia. Y si no le da resistencia, inmediatamente le va a tocar sacar núcleos. La falla de un cilindro puede estar valiendo 6.000 pesos. La toma de un núcleo puede valer 250.000 pesos. Y generalmente cuando los cilindros no le dan, usted no le van a pedir un solo núcleo, sino varios núcleos. Entonces resulta que muchas veces los cilindros no dan porque no los cuidan bien. Por ejemplo, uno no los debe dar al sol, porque el cilindro, ¿qué pasa si lo dejo al sol? ¿Qué pasa si lo dejo al sol? Se le evapora el agua. Pregunto, en esta foto, ¿qué están viendo? ¿Cómo están los cilindros? Al sol, imagínense. Entonces, usted tiene que ponerles un plástico encima, por lo menos, no dejar que se evaporen a las 24 horas, venir, sacarlos del molde, sumergirlos en agua en un sitio adecuado. O sea, un sitio adecuado es una piscina como la de Lucho, no en una cosa aquí amontonada, porque después cuando los lleve al laboratorio, que esto es llevarlos al laboratorio, de pronto ya no le den. O sea, por mala manipulación. Por eso es que ustedes tienen que leer todas estas normas de cómo, mire, elaboración y curado de especímenes de concreto que en obra, para saber qué cuidados deben tener. ¿Estamos claros? ¿Por qué? Pues lo primero que pasa es que por eso le van a pedir que haga pruebas, como tomar núcleos. Si ya los núcleos no dan, le van a pedir o que demuela o que refuerce la estructura a su costo como contratista. Generalmente mandar tumbar. ¿Se me entiende? O sea, si ya no cumple, le van a mandar demoler. Y la demolición vale la demolición más volver a hacer todo otra vez. ¿Ok? Entonces, por eso es que tienen que tener mucho cuidado. El concreto es muy noble, pero cuando no da, como usted en una fundida fácil, exactamente. Por eso es que ustedes tienen que tener esa responsabilidad y por eso es clave uno tener esa esto. Porque lo primero que le van a pedir es sacar núcleos. O sea, lo primero que van a hacer es las contramuestras. ¿Qué son las contramuestras? O sea, los testigos que hablábamos. O sea, yo debo tener unos testigos guardados. O sea, se fallan unos a los 3, a los 7, después a los 28 y deben quedar unos testigos. Esos testigos, si no me dan estos, pues ni fallan estos. Si esos no dan, van y sacan núcleos. Si los núcleos no dan, grave. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí es donde empieza el problema, porque todo o implica que usted refuerce la estructura o implique que usted tumba y vuelve a hacer. Entonces eso es lo que ustedes tienen. Los núcleos son es sacar, si usted tiene una columna, por ejemplo, usted funde una columna acá, es sacar un cilindro con una broca, sacar un cilindro no de este tamaño, sino más chiquitico. O sea, sacan una muestra, un cilindrito así pequeñito. Tienen que perforar el concreto y sacarle y después lo llevan y lo fallan. Lo sacan con una broca, por eso es que son caros. Los núcleos cobran por centímetro de perforación. O sea, si yo voy a perforar, me cobran a 50.000 el centímetro,
a 25.000 el centímetro de perforación. Es sacar una muestra, como decir así. O sea, la broca va a perforar, va a tener que llevar a la obra, van a tener que llevar a la obra, voy a ver si aquí encuentro uno. Espérense a ver dónde hay uno que se... A ver si están sacando, si encuentra una imagen para que lo veamos, cómo se saca un núcleo. Que no están de lo mejor, pero bueno. Este es un núcleo, venga, lo miramos acá. A ver, esto es un núcleo, mírenlo. ¿Sí ven? Entonces, tienen que perforar la placa y sacar esto, pero esto vale, por ejemplo, un núcleo como este que está aquí, fácilmente puede haber valido 200.000 o 300.000 pesos la extracción, la sola extracción. Además de que empieza la demora y todo. ¿Estamos claros? O sea, eso es un núcleo. Eso es un núcleo. Entonces, hay otras pruebas como son el ultrasonido, el esclerómetro, que les van a permitir, que son ensayos también no destructivos del concreto, que permiten como aproximar qué tal está la resistencia, pero siempre que a usted no le den, le van a pedir este tipo de ensayos para garantizar que esto esté bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, así es que nosotros podemos, pero en la obra lo que le va a pasar es esto. Yo la tengo que curar. ¿Qué se llama curar? Es garantizar que el agua no se evapore muy rápido, porque generalmente los concretos no dan porque tienen un mal curado. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo fundo el concreto y después de las 4 horas yo debo empezar a humectarlo, ¿sí? Para garantizar que él no se fisure, para garantizar que no se dañe, o puedo utilizar unos aditivos que se llaman los compuestos curadores, que en las obras los llaman antisol, pero es que el antisol es una marca. Es lo que hay diferentes compuestos curados. ¿Se acuerdan cuando ustedes leyeron Manluk, el cemento, que al final del capítulo hablaba de los aditivos? Entonces, uno de los aditivos son los compuestos curadores. Entonces, yo generalmente cuando hago la fundida, hay muchas formas de curar. Una es compuestos curadores, otra es poner a una persona que le vaya rociando agua al concreto cada tanto tiempo, otra es le colocan arena húmeda encima, otra es que los forran en un plástico y les aplican para que no pierda humedad. O sea, hay diferentes formas de curar el concreto. Entonces, la idea de curar el concreto es que no pierda el agua muy rápido y se vaya a fisurar. Entonces, y eso, acá hablamos de los diferentes tipos de cosas que hay. ¿Estamos claros? Entonces, hasta ahí es ese pedazo. Ahora viene, cuando yo fallo un cilindro, hay diferentes tipos de fracturas. Cuando el cilindro logramos que estuviera bien curadito, bien bonito y lo llevamos aquí a la prensa, una de las cosas claves que pasa cuando se tiene que describir es el tipo de fractura. Si la ideal es que se dé de esta forma, pero pueden haber, mire, fracturas así, fracturas así, fracturas así, y esto me va a hablar de cómo se está comportando el material, lo que hablábamos. Acá tenemos el otro ensayo que es este ensayo es el de flexión. Entonces, cuando se dé el ensayo de flexión, la idea es que la fisura se dé en el tercio medio. Si la fisura se da acá, fórmula para calcular el módulo de rotura cambia. Entonces, por favor, deben leer las normas, no esta, sino la NTC correspondiente, de cómo se calcula la flexión. O sea, la idea es que cuando ustedes hacen, si ven aquí, las vigas están marcadas, las vigas la marcan. Entonces, la idea es que en la mitad se produzca la falla.
Si se produce acá, entonces cambia la expresión de cálculo. Este ensayo es el ensayo brasilero o de tracción indirecta, del que hablábamos ya hablábamos, o sea que si yo tengo acá y yo le aplico carga, él tiende a partirse así por la mitad. Miren. Entonces, ese ensayo es clave. Y el otro ensayo que yo puedo utilizar es la medición de aire del concreto. ¿Para qué es importante la medición del aire? La medición del aire está relacionada con la durabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy en un ambiente agresivo, llámese que haya hielo y deshielo, que haya procesos con sales, yo debo diseñar mi concreto que tenga aire incluido. ¿Qué pasa? Cuando venga el agua y se congele, el agua se va a expandir, pero como tiene vacíos, no lo va a dañar. Aquí vemos en la parte de arriba un concreto que fue puesto en Alaska o en un sitio frío sin aire y uno con aire. ¿Sí ven cómo se deterioró y se erosionó el concreto con el tiempo? En el poquito tiempo, porque lo que pasa es que el agua entra por las fisuras y cuando se congela, se expande y empieza a generar fracturas en el material y se va erosionando. Entonces, es fundamental, señor. Profe, pero si no estoy mal, eso, digamos, para poder hacer concreto en una fecha específica en la que pues las condiciones se prestan, ¿no? Sí, pero yo estoy poniendo ejemplo Alaska, pero usted en los países de invierno usted no puede parar, se funde todo el tiempo. En Alaska en específico es una cosa ahí, pero digamos, cuando usted tiene procesos de hielo y deshielo, no es tanto el problema que esté nevando el día que usted lo haga. A ver, o sea, el problema es cómo se va a comportar en el tiempo. Lo que pasa es que cuando usted tiene un país que tiene estaciones, en invierno toda el agua está congelada, pero ¿qué pasa apenas empieza primavera? El agua, ¿qué ocurre? Se descongela y se llenan todas las fisuras que haya en el concreto de agua. Viene verano, hay lluvia hasta el otoño y cuando se empieza a congelar otra vez hay agua metida dentro de la estructura del concreto. ¿Y qué pasa cuando el agua se congela? Se expande y fractura al, al elemento. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que se llama freeze and thawing, congelamiento y descongelamiento. O sea, cuando usted tiene ciclos de congelamiento y descongelamiento, si usted no diseña con aire el concreto, al poquito tiempo el concreto se va a ver erosionado totalmente y se va a ver dañado. Entonces, nosotros en estado fresco utilizamos esto que se parece a la olla express y le medimos el aire. ¿Cómo le incorpora usted aire a un concreto? ¿Se han tomado un Alka-Seltzer alguna vez? ¿O una sal de frutas? ¿Qué pasa cuando uno echa en el agua la sal de frutas o el Alka-Seltzer? ¿Qué genera? ¿Nunca se han tomado un Alka-Seltzer? Uy, ese gas son burbujas. Entonces, hay aditivos que se le ponen al concreto y generan estas redes de burbujas. Y lo que necesitamos para cuando usted trabaje para cualquier sitio donde haya congelamiento y descongelamiento, llámese estaciones. Entonces usted tiene que diseñar el concreto con aire. Lo mismo si va a trabajar en una zona de un puerto, por llámese Cartagena, San Andrés, lo que sea, porque igual lo hace la sal. ¿Qué pasa cuando viene y se humedece el elemento? Digamos, usted tiene un puerto, las columnas de un puerto acá. Cuando sube la marea, ¿qué ocurre? La columna se humedece. Cuando baja la marea, la columna del puerto, ¿cómo queda? Húmeda, pero el sol la empieza a secar y la sal se empieza a expandir y fisura el material. Entonces, usted además de poner cemento con resistencia a los sulfatos, le tiene que proveer aire. O si no, al poco tiempo le va a pasar que usted va a los 6 meses
y ya vas a encontrar las columnas así. ¿Se acuerdan los edificios que en Cartagena tuvieron problemas? ¿Sí se acuerdan esos edificios que salieron en las noticias? Que se están desboronando. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que eso fue el año pasado, antepasado. Parte del problema de esos edificios fue que no les pusieron, o sea, las personas que diseñaron la mezcla, además de que tenía poquito cemento, no tenían presente que cuando yo trabajo en zonas donde hay alto contenido de sulfatos, necesito poner cementos con resistencia a los sulfatos y que toca diseñarlo con aire. O sea, pudo que, no conozco el informe, pero pudo ser que en gran parte, además de tener baja cantidad de cemento, si ellos hubieran previsto eso, de pronto no hubiera pasado eso. Entonces es delicado que ustedes entiendan dónde están construyendo, porque dependiendo dónde ustedes estén construyendo, es que ustedes van a tener que definir si el concreto va con aire o sin aire. Si ustedes van a construir su concreto aquí en Bogotá, ¿necesita aire incluido? ¿Sí o no? No. Si usted va a construir su concreto aquí en Bogotá en una fábrica de blue jeans, ¿necesita aire? ¿Qué opinan? Sí necesita aire. ¿Por qué? Porque con lo que tiñen los blue jeans es un líquido muy dañoso y se come al concreto, le aplica esto, o sea, ataca al concreto. Entonces yo tengo que ponerle aire. Si usted va a diseñar el piso para un frigorífico, si usted va a diseñar el piso para un frigorífico, ¿necesita aire o no necesita aire? ¿Va a estar sometido a congelamiento y descongelamiento o va a estar todo? Porque el problema no es que esté congelado, el problema es que congele y descongele. ¿Estamos claros? Porque cuando está congelado, está ahí quieta el agua. Se descongela y cuando vuelve a congelar se expande y rompe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted, por ejemplo, lo llaman del frigorífico San Martín que necesitan fundir los pisos para los frigoríficos, ¿lo diseña con aire o sin aire? ¿Qué opinan? Si saben que el frigorífico San Martín, una empresa que vende carnes acá, ¿por qué sí necesita aire? ¿Por qué sí? Luego las neveras están prendiéndolas y apagándolas o qué? ¿Qué opinan? ¿Sí me están entendiendo que el problema es congelamiento y descongelamiento? Para que no se erosione. No, señora, sí necesita. ¿Sabes por qué, Jennifer? Cuando lavan el frigorífico lo tienen que lavar periódicamente? Entonces, ¿qué ocurre? Para lavarlo, ¿qué hacen? Para lavarlo, ¿qué hacen? Pues no van a entrar para lavarlo con esto, lo apagan, lo lavan, queda agua ahí, vuelven y lo congelan, ¿sí ven? Entonces el agua que va a quedar dentro del concreto, ¿qué va a ocurrir? Se va a expandir y lo va a fisurar. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero darles a entender que depende de la obra que yo vaya a construir? Necesito entender cómo voy a escoger los parámetros de mi mezcla. Ok, es clave que ustedes lo vean así, porque ahorita vamos a llegar al final donde miramos todo eso. O sea, ya vamos a mirar cómo entendemos todo eso, porque aquí simplemente les estaba abriendo era la mente. Entonces, yo debo controlar mi concreto y debo analizarlo en estado fresco. Entonces, para analizarlo en estado fresco, volvemos al punto, ¿esto es estado qué? ¿Esta prueba es en estado qué? ¿Fresco o endurecido? ¿En qué estado? Endurecido. ¿Esta prueba es en estado qué?
Fresco. Fresco, perfecto. Esta prueba, que es medirle la cantidad de agua, o sea, usted está en la obra y tiene dudas de que si el agua, que si estaba mal, lo va y lo mete al microondas y por diferencia de peso sabe. Entonces, ¿es en estado fresco o en estado endurecido? Estado endurecido. ¿No? ¿Qué dice aquí? O sea, yo puedo coger, usted está en la obra y le llegó y tiene dudas, vaya en un microondas y lo seca rápidamente, ¿no? Entonces, esas son de las cosas de las pruebas. Ahora vamos a empezar a entender cómo yo a partir de estados visuales voy calificando mi mezcla. Entonces, hay diferentes formas de calificar la mezcla y es importante tener claros esas mezclas visuales. O sea, ustedes tienen que aprender porque una vez se vaya dando acabado al concreto, uno tiene que calificar el concreto como estaba y eso se llaman los estados visuales. Entonces, aquí tenemos unas características y unos procedimientos para observaciones de la mezcla. Entonces vamos a mirar cuáles son las características que a mí me interesan. Rigidez, flujo, acababilidad, riqueza y cohesión. Entonces, ¿cómo funciona eso? Entonces, yo tengo si yo veo mi mezcla, voy a ampliarla acá. Si yo veo mi mezcla así, tiene un rating de ¿qué? De F. O sea, ¿qué quiere decir? Eso es una mezcla mala. ¿Desde el punto de vista de quién? De cohesión. Si yo la veo que cuando le pasaron, viene mi mezcla así, mírenla. Si yo la veo así, esta es una mezcla, o sea, porque cuando a usted le llega a la obra la mezcla, ¿cómo le llega? A usted le llega, a ver, ¿dónde está aquí mi amigo? Le llega aquí en el esto o usted la hizo así. Entonces usted la va a poder ver y la tiene que poder clasificar. Esto no lo va a hacer siempre usted, lo van a hacer sus obreros, pero usted tiene que enseñarle a sus obreros a calificar la mezcla, porque dependiendo si yo ya la veo así, ¿para qué la uso si no me va a servir? Entonces, hay unas escalas de clasificación, aquí solo estoy poniendo los ejemplos. En el texto que les di, ahí están las diferentes escalas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted ve la mezcla en estado fresco así, ¿qué quiere decir? Es una mezcla tipo F. ¿Qué dice? Que cantidades extremas, cantidades de segregación. O sea, ¿ustedes creen que esto va a quedar bien construida una columna con esto? ¿Qué opinan? Entonces, muchas veces hay cosas que se pueden prever y por eso se llama ingeniero residente. Porque el ingeniero reside en la obra y mira qué se está haciendo y dice, un momento, eso no me sirve, vayan y arreglenlo. ¿Antes de qué? Porque si el obrero muchas veces quiere acabar y lo deja así, pues esa columna no va a servir, esa placa no va a servir. La idea es que la mezcla esté así. ¿Qué dice? Tipo A, una mezcla homogénea. Esto ya sería tipo C y entonces dice cantidades menores de segregación. Entonces uno define, de acuerdo a esos rating visuales, cómo va a estar su mezcla. Entonces, por ejemplo, esto es en cuanto a cohesión. Esto va a ser en cuanto a riqueza. ¿Qué es la riqueza? Describe la habilidad de una mezcla de que esté bien proporcionada. O sea, usted a ojo puede empezar a conocer su mezcla y saber si está bien o está mal. Y ya no va a necesitar decir, no, 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 venga, voy a esperar 28 días y a tener que tumbar. No, no se puede. Entonces usted tiene, entonces el rating lo mismo, va de la A a la F. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? Una mezcla bien proporcionada se va a ver así. Una mezcla que no está bien proporcionada se va a ver así. Entonces, ¿qué dice aquí en el estado F? Miren ahí, ¿qué dice? Es una mezcla mal proporcionada. ¿Ok? Ahora miremos acá. La flow, o sea, ¿qué es? Trabaja, ¿qué tanto fluye? ¿Qué tanto usted va a poder llevarla por una tubería como la que mostrábamos acá?
Acuérdense que usted no siempre mezcla con carretilla, entonces usted va a hacer que esta mezcla fluya por toda esta tubería, mire. Y necesita que fluya y que cuando quede bien colocadita. ¿Qué opinan de una mezcla en este estado? Mire, una mezcla así. ¿Será que va a fluir fácil por esa tubería? ¿Qué opinan? O que se va a acomodar fácil entre el refuerzo. Miren acá las barras de refuerzo. ¿Se va a acomodar bien entre el refuerzo? Entonces ustedes tienen que aprender a calificar la mezcla y eso ya existe. Entonces, grado A, grado C, grado F, ¿listo? Hay diferentes cosas. Entonces, mire, por ejemplo, en cuanto a la rigidez de la mezcla, que esto es lo que vamos a hacer con la prueba de Slum. Si usted le llega así la mezcla ya está muy rígida. Sí, muy bonita. ¿Sí ven que aquí quedó bien chévere? Ustedes dirían, uy, no, qué maravilla. Qué maravilla, pero esta mezcla no se va a poder colocar fácilmente, porque ya viene muy seca. Ahora, si esta, mire, viene así, entonces esta ya viene pasada de agua. ¿Sí? O sea, empiezan una serie de parámetros que de acuerdo a la condición visual de la misma, tienen que poderse definir. Entonces existe una prueba que se llama la prueba de la boquillera. Y usted lo hace con una caja así, que usted la puede tener en la obra, usted la coloca y empieza a darle las pasadas. Y tiene una zona acá. Esto se hace rápido, con la mezcla rápido. Mire. Le van pasando la boquillera en la obra y una vez tienen ustedes, califican de acuerdo al número de pasadas de la boquillera cómo va quedando. Mire, y hay dos versiones de la prueba. Una que es mirar toda la superficie y otra es que se le hacen unos agujeros. ¿Sí ven los tres agujeros? Y se empiezan a contar el número de pasadas a partir del cual, ¿qué ocurre con los agujeros? ¿Qué ocurre con los agujeros? Se desaparecen los agujeros. Entonces, estas son la prueba de la caja, que esa prueba es importante y ahí usted ya va mirando cómo le llegó la mezcla, si está buena o si está mala. Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en la versión donde no hay orificios, mire. Está en estado 1 si menos del 10% del agua del área tiene textura. Pero si usted llegó y le hizo y le queda que miren acá las irregularidades así, ¿qué quiere decir? Está en un estado 3. Hay estados en los que yo califico cómo es la acababilidad de mi mezcla. Y eso todo tiene que ver con cómo se va a terminar comportando. Entonces, este equipo de aquí es un equipo nuevo que se está usando en la obra y se llama un viscosímetro. Y la idea es que yo coloco en un balde y esto tiene unas aspas y mide la viscosidad de la mezcla en estado fresco. Este, este equipo está empezando a llegar al país. Antes no se usaba, ya se está empezando a usar. Entonces, a ustedes muy seguramente en obra les va a tocar usarlo. Entonces, sencillamente esto tiene unas aspas y dependiendo del torque que se genera y la dificultad a girar, me va a reportar la viscosidad de la mezcla. Entonces, aquí tengo la tabla que me puede permitir calificar el estado de mi mezcla de acuerdo a los diferentes ensayos. Entonces, si yo tengo una mezcla buena, excelente, debe caer de acuerdo a observación visual en los grados que A y 1. Si es en el ensayo de la boquillera, o sea, en el ensayo debe caer en qué, miren, 1 o 2. Aquí les va diciendo cuándo es mala, cuándo es buena. Si es en el ensayo del ICAR o del reómetro, aquí está dando los rangos de valores que debe marcar. Entonces yo tengo esto, ya me permite, antes de que yo funda, o sea, en estado fresco, antes de que yo tome la decisión de poner ese concreto ahí, de saber cómo está mi mezcla. Hoy en día en Colombia el ensayo que se usa es este ensayo que es el ensayo de Slum, el ensayo del asentamiento.
y ese ensayo lo vamos a, cuando volvamos a la universidad, lo vamos a hacer, y ese ensayo es clave, y es un ensayo que todo ingeniero tiene que dar, y es este ensayo. Este es el principal método de control de calidad que se utiliza en todas las obras del mundo. En Colombia es casi el único en estado fresco. Los que yo les acabo de mostrar son nuevos métodos, el de la boquillera, el del reómetro, pero esos todavía aquí en el país no se han impuesto, no están normatizados, pero el que sí se usa todo el tiempo es este ensayo. Entonces, el miércoles a las 8 de la mañana vamos a hablar de esos ensayos, ¿ok? Entonces, nos vemos, ingenieros. Que Dios me los bendiga. Ahora, Profe, una pregunta es sobre la corrección del parcial. Es que en el punto número 2 yo hallé la media gráficamente, pero me da negativa. no puede darte negativa, debes estar metiendo mal el símbolo en los fees. Cuidados porque acuérdate que hay fees negativos y hay fees... Ah, ojo con eso, ay, obvio, ¿no? Si el fee te da negativo, eso se vuelve en un diámetro positivo. ¿Te acuerdas que es 2 elevado a la menos phi? O sea, en phi te puede dar negativo. ¿Sí me hago entender? O sea, en unidades phi, pero tienes que transformar ese phi a diámetro. Acuérdate que es 2 elevado a la menos phi y menos por menos, ¿qué va a dar? O sea ¿Sí? que reemplazo, en vez de fi, reemplazo con los milímetros. Exactamente. ¿Listo? Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Chao, juiciosos. Profe, una cosa, es que pues